Que íbamos a hablar a propósito de la oferta que hoy han lanzado los controladores aéreos, unos cuantos días después de que se produjeran los hechos ya conocidos del día 3 de diciembre, viernes. Han convocado una rueda de prensa por la tarde con el máximo responsable del sindicato USCA y sus portavoces habituales y han dicho, entre otras cosas, esto que van a escuchar. Ante la presente carta, en mi condición de controlador de tránsito aéreo, manifiesto que es mi voluntad, en el desempeño de las funciones profesionales que me son propias, garantizar la continuidad de la prestación del servicio de tránsito aéreo en los términos establecidos en la legislación vigente, con el fin de contribuir con ello a la mejora de la situación actual acaecida y propiciar que se reinstaure de manera inmediata un clima que favorezca el diálogo social y la continuación de la negociación colectiva, así como los acuerdos previamente alcanzados por ambas partes. Manifestar nuestro compromiso con el servicio y, por tanto, lo innecesario de mantener un estado de alarma si es por nuestra causa, si es solo por nuestra causa, es innecesario mantenerlo porque la garantía del servicio ahí está, por escrito. Daniel David, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué esto y por qué ahora? Pues bueno, porque hemos entendido que estamos en una situación mala, incómoda todos. Está en una situación, yo creo, incómoda el Gobierno con el estado de alarma, estamos nosotros en una situación incómoda. Yo creo que el país en general, que un conflicto colectivo, que un conflicto laboral degenere en un estado de alarma, pues no parece ni normal ni razonable en el entorno en el que estamos. Hemos entendido también que la desconfianza del Gobierno hacia el colectivo es la razón principal por la que el Consejo de Ministros ayer decide solicitar a las Cortes una prórroga del estado de alarma. Nosotros, si es solo la desconfianza que generamos hacia el Gobierno el motivo por el que se pide esta prórroga a las Cortes, queríamos dejar patente, no solo ante el Gobierno y ante los grupos parlamentarios, sino ante la ciudadanía también, que la gente, pues bueno, ha recapacitado. Nadie está orgulloso de lo que ha pasado. Y la Junta Directiva ha hecho un llamamiento a todos los afiliados para que manifestaran su compromiso con el servicio, que viene siendo desde hace muchos años innegable, para tranquilizar al Gobierno y para tranquilizar a la opinión pública, porque nos parece que la solución a este conflicto ha de ser negociada. Siempre ha sido nuestra voluntad llegar a un acuerdo y, como el señor Blanco también ha dicho que lo razonable sería llegar a una solución negociada, pues bueno, creemos que si en este momento con el estado de alarma no se puede negociar porque dependemos del Ministerio de Defensa y no del Ministerio de Fomento, la retirada del estado de alarma supondría un inicio de las negociaciones inmediato, no dejarlo hasta el 15 de enero con la fecha tope que el mismo ministro ha fijado en el 31 de enero. ¿Y no le parece un poco tarde plantear esto cuando no faltan ni 24 horas para que se celebre un debate en el Congreso para prorrogar el estado de alarma? Si lo hubieran hecho hace 3 o 4 días, quizá hubieran tenido más tiempo. Tampoco había certeza ni seguridad de que el Gobierno fuera a adoptar el acuerdo de solicitar la prórroga. Nadie se ha pronunciado claramente hasta ayer, en la rueda de prensa después del Gobierno. Quizá lo hubieran evitado ustedes planteando esto hace 3 o 4 días. Pues a lo mejor, pero mire, llevamos 48 horas desde que se tomó esa decisión. Es decir, que se empezó a reclamar se solicitó a los afiliados ese compromiso desde hace 48 horas y en estas 48 horas hemos conseguido, ahora me comentaban que estamos ya en un 92-93% de compromiso de la plantilla con el servicio. ¿No cree que también puede haber una cierta sensación general de que los controladores aéreos están respondiendo al castigo? Pues bueno, nosotros no tenemos esa sensación, es decir, la gente, como he dicho ya antes, no estamos orgullosos de lo que ha pasado. Sufrimos una provocación, hemos entrado un trapo que no entramos en los días previos a Semana Santa, ni entramos el 31 de julio, y hemos entrado pues, en un momento malo para todos. Sí creemos que hay un grado de corresponsabilidad desde el Ejecutivo en haber adoptado esa decisión para solventar un problema que conocía desde hace meses, que lo ha intentado solventar por una vía poco habitual en los conflictos colectivos, que es el Real Decreto Ley, es el cuarto que sufrimos este año. Y en ese sentido, pues nosotros planteamos una vuelta a la normalidad cuanto antes y la mejor manera que eso nos ha ocurrido es con el compromiso personal escrito de cada controlador en el sentido de dar continuidad al servicio, que es lo que puede preocupar al Gobierno. Cuando se reanuden las negociaciones con el Gobierno,
¿El sindicato de controladores aéreos va a pedir que se retiren los expedientes que se han abierto después de lo que ocurrió el día 3? Pues no, nosotros estaremos a lo que mandan las autoridades judiciales. En este momento lo que hay abiertas son diligencias informativas. La gente ha ido a declarar voluntariamente y esperamos que la investigación sea seria y sea completa. Es decir, que se investigue el comportamiento de los profesionales y que se investigue también las decisiones que desde AENA se tomaron ese día, y que a nuestro juicio pues hay en algunos casos dudas razonables sobre por qué se cierra el servicio tan pronto cuando todavía quedaban profesionales dispuestos a trabajar. Y en ese sentido creemos que aunque la merma que hubiera sufrido el tráfico era importante, sí se hubiera podido seguir dando el servicio con mucho menos volumen, pero se hubiera seguido dando. Entonces, que la investigación siga, pero que siga con seriedad y con profundidad. ¿Entiende de todas maneras que la gente no se fíe de ustedes? Porque Sí. hoy han presentado unos papeles sobre el convencimiento, dicen, suyo de que no va a haber ni en huelgas. Es verdad que lo del día 3 no fue una huelga legal, fue otro tipo de cosa. Pues sí, fue una explosión. Es decir, llevamos 10 meses de continuos reales. Nos han cambiado el marco jurídico de nuestras relaciones laborales 4 o 5 veces a lo largo de este año. Venimos avisando de un problema que se producía y lo venimos denunciando desde el mes de junio, cuando a la gente se le programan demasiadas horas al mes. Llega final de año y no tienes horas para seguir trabajando. Y de esto avisamos en el mes de junio. En el mes de septiembre se han hecho 12 preguntas parlamentarias al ministro de Fomento, en el sentido de si eran capaces de dar el servicio con las plantillas que había y en el marco que fija la ley que ellos mismos han dictado, porque esa ley fija un máximo anual de 1.670 horas que no se puede rebasar. Lo fija la propia ley. Sí, pero ustedes cuentan las horas de una manera distinta, como las contaba el Gobierno. Nosotros contábamos las horas de acuerdo a la ley y es el Gobierno el que el día 3 de diciembre nos cambia ese cómputo horario, porque hasta entonces, como el resto de los trabajadores de este país, la persona que no acudía a su trabajo por tener una baja, por tener una operación médica, en mi caso por tener un permiso de paternidad de 13 días, esas horas los trabajadores habitualmente no las tienen que devolver. Nosotros ahora, con el nuevo cómputo, tenemos que devolver esas horas no trabajadas, las tenemos que devolver para llegar al máximo anual de las 1.670. Para que lo entienda más fácil, si 1.670 las distribuye usted homogéneamente a lo largo del año, vamos a poner que salen unas 150 al mes. Yo en el mes en concreto de julio he dejado de ir 13 días en los cuales tenía 8 servicios. A razón de 7 horas, pues son 8 por 7, 56 horas que he dejado de trabajar entre julio y agosto. Esas horas no me computan como trabajadas en el mes de julio y agosto, por lo tanto yo ahora en el último mes, como me pasaba de horas a mitad de mes, esas horas que no he trabajado me las pueden programar en el mes de diciembre. El que ha estado enfermo e ingresado 10 días tiene que devolver esos 10 días. El que ha estado con una baja de maternidad, las madres que han estado con una baja de maternidad, esas 16 semanas que no han estado de servicio, todos esos servicios que han tenido no les han computado en su jornada anual, con lo cual se da la aberración de que una persona que tuviera un hijo en el mes de enero y estuviera 4 meses sin trabajar, tendría que hacer el total de su jornada anual, los 1.670 horas, con el máximo anual de 200, con el máximo mensual de 200 horas, en 8 meses. Eso es lo que se regula el día 3 de diciembre, cosa que no pasa en ningún otro colectivo en España ni en ningún colectivo europeo. Me estoy imaginando a gente que esté viendo esta entrevista en su casa y dirá, ¿por qué me tengo yo que preocupar por estos problemas cuando los controladores no se han preocupado por las horas que yo me he pasado esperando en los aeropuertos, en las huelgas de celo y, por supuesto, si le pidió el día 3 para viajar sin poder viajar? Bueno, en primer lugar, huelga de celo se traduce en demoras. España hasta 2009 ha estado por debajo de la media de la demora europea. Hemos estado por debajo de las demoras que se producen, por ejemplo, en Alemania, hasta 2009. En 2010 ha sido distinto. Pero hasta 2009 hemos estado por debajo de la media de los países europeos en demoras y nadie se le ha ocurrido decir que los controladores alemanes están en huelga de celo, que los controladores italianos están en huelga de celo o que los controladores ingleses están en huelga de celo. Aquí a nosotros se nos atribuyen desde hace años una serie de comportamientos que, bien es cierto y lo estamos pagando caro, nunca hemos salido al público a desmentir. Pero no aceptamos, no puedo aceptar que se hable de huelga de celo cuando las huelgas de celo en lo que se traduce es en demoras y España hasta 2009 ha estado por debajo de la media europea, siendo el mayor proveedor de servicios de tránsito aéreo que hay en Europa, porque España es responsable del 43% del espacio aéreo europeo. Preguntas de la mesa. Yo me gustaría saber una cosa, comparando las horas trabajadas con el nuevo decreto y con las que antes trabajaban ustedes, antes trabajaban más horas. Lo que pasa que 600 creo que eran, o 800,
eran horas extras que cobraban en un triple de lo que es el precio de una hora laboral ordinaria. Ahí al final, a ustedes, en lo que es su régimen laboral, de cansancio, de agotamiento, de estrés, no es lo mismo por el no les siguiente... afecta, porque trabajaban más horas antes que ahora, lo que pasa es que eran extras. No, este año hemos trabajando las mismas horas de servicio, hemos trabajado muchísimo más porque nos han reducido el descanso del 33% al 25% en jornada diurna y del 50% nocturno al 33%. Es decir, cada vez que hemos ido de servicio hemos trabajado muchas más horas, porque hemos descansado menos durante el servicio y aparte hemos entrado menos gente de servicio, con lo cual la carga de trabajo de cada controlador ha sido mayor. Donde antes había 10 sectores abiertos, ahora ha habido este año 8 o 7. Es decir, cada controlador se ha hecho cargo de más aviones por hora que en años anteriores. En segundo lugar, no todo el mundo ha trabajado esas horas. Ha habido mucha parte de la plantilla que a lo largo de los años no ha hecho servicios extraordinarios. Esa gente han pasado de hacer 120 horas con un 33% de descanso, 120 horas al mes estoy hablando, a hacer 180, 190, 200 horas mensuales con un 25%, que parecerá una tontería ese mínimo cambio, pero en todos los países europeos, y la normativa internacional así obliga a ello, antes de implementar un cambio de ese tipo se pasan 2 años haciendo estudios de seguridad y estudios de impacto en la salud de los trabajadores. Aquí esos cambios se han hecho de la noche a la mañana, vía Real Decreto, sin ningún estudio de impacto en la seguridad ni en la salud de los trabajadores, y se ha hecho a marcha martillo. Pido brevedad tanto en las preguntas como en las respuestas porque no tenemos toda la noche. Yo les haría una invitación al realismo. Es decir, yo comprendo sus esfuerzos por demostrar que las horas son excesivas, que el estrés es impresionante, pero claro, las enfermeras, los policías, los bomberos, los periodistas, trabajamos y muchas más horas que ustedes. No tenemos fines de semana, cualquier día festivo podemos tener que estar de servicio periodístico, hospitalario o de lo que sea. Entonces yo nada más que les invitaría a que no insistan en trasladar que qué terrible es su situación, porque yo creo que la gente no la va a creer. De todas maneras, mi pregunta concreta es la siguiente. Ustedes se han comprometido si se quita esta norma de estado de... No hemos puesto ninguna condición, cuidado. No, sí ha dicho usted, que además me parece muy bien y por eso le felicito, en el marco de la legalidad vigente. En el marco de esa legalidad vigente se incluye, por supuesto, quiero que lo confirme, los salarios actuales, es decir, convenientemente rebajados, y también el cómputo de horas modificado recientemente en el último Real Decreto. No, vamos a ver. ¿Ese es el marco de su compromiso? En primer lugar, las normas internacionales, OACI, que es el Organismo de Aviación Civil Internacional, recomienda un máximo anual para los controladores aéreos, no en este país, en todos los del mundo, de 1.400 horas. La media en Europa de horas por controlador es de 1.380. Aquí hay un problema de base que no se ha resuelto después de 4 reales decretos y una ley, y es que somos muy pocos en España. En España hay 47 centros de trabajo con 1.852 controladores en frecuencia. No hablo de los 2.400 que tienen licencia de controlador, sino de los que estamos hablando con aviones, que somos 1.852. En Alemania son 2.000, creo que son ahora 2.400. Pero perdone, señor Zamit, que sí. No tenemos tiempo. No, pero dígame usted en relación al problema de España. Sí, pero el marco de horas que tenemos está muy por encima de la media europea y de lo que recomiendan las normas internacionales. Nosotros, la propuesta de convenio que hemos hecho y que presentamos completa el día 30 de noviembre, está dentro del marco de la ley de 15 de abril, es decir, hemos aceptado lo que nos han impuesto unilateralmente, el marco económico y el marco de horas de trabajo, lo hemos aceptado. Se nos marca en la ley un máximo de 1.670 y en nuestra propuesta de convenio aceptamos esas 1.670. Eso sí, pedimos, como ha dicho el ministro públicamente en infinidad de ocasiones, que para 2014 se rebajen y se acerquen a la media europea. Es decir, que ofrecemos 1.420, 120 por encima de la media de Europa. Y el marco salarial, que nos han rebajado el sueldo al 50% el 5 de abril, la masa salarial que ha determinado la empresa, la hemos aceptado y no la hemos discutido desde el 5 de abril. Lo único que no está recogido en nuestra propuesta de convenio, que es anterior a la publicación el día 3 del nuevo Real Decreto, que además entendemos que es contraria a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, no viene recogida en nuestro convenio porque es posterior y aparte, desde nuestro punto de vista, es inaceptable. José Antonio, breve, por favor. Bien, aparte del estado, sí, voy a ser muy breve, aparte del estado de alarma que posiblemente mañana se apruebe en el Congreso, quiero hacerle una pregunta muy concreta, o mejor dicho dos, la primera muy concreta. ¿Está descartado que en Navidades se pueda producir colapso en algunas torres de control porque resulta
que ya hay muchos controladores que han cumplido las 1.670 horas y no pueden trabajar más y, por tanto, podrían poner no en peligro, evidentemente, pero sí limitar mucho el tráfico aéreo? Punto. Y la segunda es, si usted cree que todo este pulso que mantienen con el Gobierno tiene algo que ver con la privatización de los dos grandes aeropuertos y de varias torres de control. Es decir, si con un colectivo como el suyo desactivado resulta mucho más fácil y más rentable privatizar. Bueno, contesto primero la segunda y luego paso a la primera. Nosotros creemos que efectivamente somos un colectivo mediáticamente jugoso. Se ha hecho una política, yo creo, desde el Gobierno muy castigadora de este gremio. Y todos los reales decretos que se nos han dictado han ido acompañados de otra serie de medidas de las que generalmente no se ha hablado. El primer decreto de 5 de febrero se abre la puerta a la privatización de la infraestructura aeroportuaria y de los servicios de tránsito aéreo. Evidentemente, la deuda que tiene AENA, que son 14.000 millones de euros a día de hoy, por unas inversiones en las que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, porque el servicio de navegación aérea es rentabilísimo en este país, nos paga quien vuela. El que no vuela no paga los servicios de navegación aérea, pues esa deuda que hay que devolver hay que pagarla, y hay que pagarla a base de privatizar lo que hemos pagado entre todos. Si esa es la decisión que hay que tomar, pues nosotros ni entramos ni salimos, pero que no se castigue a un colectivo para esconder a la opinión pública lo que es una realidad para el saneamiento de las cuentas de una empresa. En cuanto a la primera pregunta, nosotros venimos avisando desde el mes de junio que hay muchos sitios donde la gente está pasada de horas. Y el marco que fija la ley es taxativo, son 1.670. Ahora han dicho que son 1.840, pero siguen conservando el concepto de actividad aeronáutica, es decir, podrán hacer otras tareas, pero no controlar. Nosotros hemos ofrecido soluciones a la empresa, pero tendrá que sentarse a hablar con nosotros, porque se puede solucionar. Eso significa menos aviones volando. Hay gente que no incurre en ninguno de los supuestos de la nueva regulación del 3 de diciembre. Hay gente que está pasada de horas y que no ha tenido ni permisos sindicales, ni bajas por enfermedad, ni permisos de maternidad o paternidad, ni ha tenido tampoco permisos de reducción de jornada. O sea que esa gente no le pueden recomputar, porque no entra en ninguno de los conceptos. Se pueden suspender vuelos. Pues efectivamente, se pueden articular medidas y se les ha ofrecido al Gobierno, antes de que dictaran esta norma, se les ha ofrecido la solución para ese problema que es grave, porque no es solo en Santiago, sino que en otros centros. Bien es cierto que con esta, entre comillas, chapuza que han publicado, absolutamente contraria al Estatuto de los Trabajadores, se soluciona parte del problema, pero no en todos los problemas en todos los sitios. Mándalo muy breve. Muy breve, no. El ministro Blanco comentó ayer, manifestó ayer, que les daba a ustedes de tope hasta finales de enero para llegar a un acuerdo. ¿Se puede llegar a un acuerdo en la situación actual? ¿Y qué futuro se ven ustedes? Porque claro, se comparan a Europa, pero también es cierto que en Europa la productividad es mayor de los controladores que en España. Sí, no comparto tampoco esa teoría. Vamos a ver, si somos mucho menos que en los países, si somos mucho menos trabajadores que en el resto de Europa y damos servicio en más aeropuertos, no podemos ser menos productivos. Hablan del ratio por avión, del ratio de aviones por controlador. Aquí en España la estadística que se manda a Europa va en el mismo saco el señor de Barajas, que aterriza 48 aviones a la hora, con el señor de Huesca, que tiene un avión al mes. Evidentemente el ratio por avión del señor de Barajas no son 48 a la hora. Hay que hacer la media con el señor de Huesca, cosa que no hace ningún otro país europeo, porque el resto de países europeos no mandan la estadística de aeropuertos por debajo de 50.000 movimientos. Y nosotros mandamos la estadística de todos los aeropuertos que tenemos, que son muchos y muy poco rentables en el 90% de los casos, porque en España hay 10 aeropuertos rentables, el resto son deficitarios. Y en segundo lugar, se manda como estadística a Europa de trabajadores en activo 2.400. En frecuencia, efectivamente, estamos 1.852. El resto están o en puestos de gestión o están con la baja CIMA, la baja de la medicina aeronáutica, y no están en condiciones de controlar, o están prejubilados. Simplemente alterando esos dos conceptos estaríamos muy por encima de productividad de muchos países, y en concreto el Centro de Control de Torrejón, que es donde trabajo yo, hay estadísticas de los centros de trabajo aislados, no el conjunto nacional, sino aislados, y estamos pues al nivel de Frankfurt o al nivel del Centro de Control de París. Estamos con una productividad muy alta, pero si metemos en el mismo saco Huesca, Logroño, Burgos, Granada o El Hierro, evidentemente la productividad de los controladores españoles baja, pero controlamos el 43% del espacio aéreo y somos mucho menos que en otros países. No podemos ser menos productivos, es imposible matemáticamente. ¿Estaba usted en el Centro de Control de Torrejón el día 3? No estaba ese día. ¿Sabe lo que pasó, por lo que hayan contado sus compañeros? compañeros? Pues sí, nos han contado, sí, que la gente, cuando fue conociendo el contenido de
del Real Decreto que publica el Gobierno ese día, pues la gente nos han puesto un símil que es muy descriptivo. Cuando tú tienes a tu perro atado durante 10 meses a una argolla y le estás dando palos constantemente, pues llega un momento en que el perro te muerde aunque no esté en su naturaleza. Pues eso es lo que ha pasado. ¿Sabe usted que eso es difícil, que la mayoría de la gente lo entienda de esa manera con Yo entiendo las condiciones laborales que tengan ustedes, por ejemplo, en sueldos? No digo en el resto de las cosas que podríamos estar discutiendo horas. En sueldos estamos por debajo de la media de la Unión Europea y muy por encima en horas de trabajo. Y muy por encima de la media del país. Efectivamente, pero en todos los países del mundo los controladores aéreos, como otras profesiones, tienen menos horas de trabajo que el conjunto de la población, mucho más dinero y mucha mejor consideración social de la que tenemos nosotros en España. ¿Y eso es culpa de los demás o de ustedes? Pues yo creo que nosotros somos en parte bastante culpables porque nunca hemos tenido la humildad de salir a explicar en qué consiste nuestro trabajo, la importancia que tiene en la economía de este país, porque no olvidemos que el turismo en España es el motor principal de la economía y el 90% del turismo en España entra por vía aérea. Luego, el trabajo que hacemos para el resto de la ciudadanía es importantísimo. Le pido casi una respuesta de sí o no, ya para terminar, señor Tamid. ¿El sindicato USCA aceptaría un arbitraje en la negociación con el Gobierno? En ese sentido, compartimos las declaraciones que ha hecho el ministro de que prefiere llegar a una solución pactada con nosotros antes que a un arbitraje, porque se trata de buscar una solución justa para las dos partes, pero estable y perdurable en el tiempo. Nosotros algo de desconfianza en el arbitraje tenemos porque, como sabrá usted, los árbitros en estas lides los nombra la Administración. Y en nuestro caso concreto no es un conflicto entre patrón y trabajadores, sino es un conflicto en el que la Administración es juez y parte. Daniel Tamid, portavoz del Sindicato de Controladores Aéreos. Le agradecemos que haya estado esta noche con nosotros. A ustedes la invitación. Gracias, muy buenas noches. Gracias. Vamos a